Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir a la Biblia. Bienvenidos los hermanos que nos ven a través de la transmisión en vivo y los que siempre escuchan la palabra de Dios en el programa Jesucristo el Sanador a través del 98.1 FM Radio Estéreo Salvación. Y quiero decirles que ese es uno de los motivos principales por los cuales yo hago esta transmisión. Si no, posiblemente no lo haría porque puede ser que en las redes pueda aburrir o generar desinterés o algunos comentarios negativos, pero Dios bendiga a los que lo aprovechan. Y también esta palabra la compartimos siempre en la radio. Así que miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana estoy compartiendo esta palabra. Así que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Dios bendiga al pueblo de Dios que está presente acá en la iglesia Monte de Dios. Estamos ubicados en carretera litoral a la altura de Colonia La Pista en Santa María. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. El tema de hoy es el anticristo. Es una secuencia de temas que estamos hablando y que estamos viendo desde la perspectiva bíblica. Así que prepare su Biblia, tome nota ahí de los versículos que vamos a usar también para que usted los pueda leer, analizar también después en otro tiempo, porque posiblemente usted va a escuchar cuestiones diferentes a la tradición, a la creencia tradicional. Entonces, para eso es necesario que usted se grabe, anote los textos para que usted los pueda revisar y leer. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23. La leemos para la gloria del Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído y que voy a predicar. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte, Padre Celestial, que seas tú hablando a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento para poder comprender de la mejor manera tu palabra, poderla percibir. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, de manera que seamos edificados por medio de esta palabra. Yo como predicador, Padre, reconozco que nada puedo hacer y que dependo totalmente de ti, Padre, de tu Espíritu, que me guíe, que me inspire, que me revele, que me ayude, Padre Celestial, para poder exponer tu palabra de manera que sea entendible, de manera que los oyentes de tu palabra puedan comprenderla y puedan recibirla en sus corazones, y que siempre, Padre, le demos a usted la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento.
Gloria a Dios. Bueno, como dijimos, vamos a hablar acerca del anticristo. La palabra anticristo lo dice, ¿verdad? Que es ante, es algo que se opone. Por ejemplo, nosotros somos pro Cristo, digamos. ¿Va? ¿Por qué? Porque estamos con Cristo, estamos en Cristo. Porque creemos en Cristo, en la palabra que Él trajo. Entonces, y cuando hablamos de anticristo, es algo que se opone a Cristo. Alguien que es opositor a Cristo. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que se oponen a Cristo, unos por ignorancia, otros por decisión propia, pero muchos, hermanos, lo hacen por ignorancia de la palabra. Y otros, hermanos, porque están totalmente mal. Pero nosotros, por eso es importante que conozcamos, hermanos, quién o qué es el anticristo. Bueno, en la enseñanza tradicional, hermanos, siempre se ha hablado del anticristo, que se refiere a un personaje, a un hombre, a un personaje, y que está muy lejos para que venga. Todo lo vemos al futuro, todo que el anticristo está al futuro, que el Señor va a venir al futuro, y cuando Dios, hermano, ya ha venido, ha tocado la puerta, ha venido por medio de su palabra a nosotros, y la gente no lo recibe, la gente no quiere oír su palabra, hermano. Y así mismo, para ponerles un ejemplo, así mismo la gente habla del anticristo, y muchas veces las personas que están hablando de un anticristo que va a venir en un futuro y lo encierran específicamente en un personaje, muchas veces están actuando como anticristo de acuerdo al texto, de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, veamos lo que dice el escritor o los traductores de la Biblia le pusieron el título ahí, el anticristo. Pero este título, hermano, del anticristo, dirigiéndolo a una persona, este título arriba lo ponen los de la traducción, por decir algo, por eso usted ve que dice el anticristo. Pero si nos ubicamos ya en el texto, hermano, vamos a ver que anticristo no es una sola persona. Sino, vamos al texto, porque tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué tiempo dice que era el último tiempo? Cuando estaba escribiendo. ¿Y en qué tiempo se escribió? ¿Sabe usted en qué tiempo se escribió, hermano, la primera carta de Juan? Esta se escribió entre el año 90 y 95 después de Cristo. Entre el 90 y 95 después de Cristo se escribió la epístola, y en ese tiempo específicamente, hermano, estaba diciendo: hijito, ya es el último tiempo. Estamos hablando, hermano, ¿de qué? Aproximadamente hace, ¿cuánto? Bueno, si le descontamos a 2026, le descontamos 90 años, por decir algo, hermano, ¿cuánto nos quedan? A 90 le quitamos, a 2026 le quitamos, quiero ver, 26, 64. O sea, nos estarían quedando como 1964, ¿verdad? Años aproximados, si no me equivoco. Entonces, desde hace ese tiempo, hermano, casi cerca de los 2000 años, desde entonces el escritor está diciendo: hijito, ya es el último tiempo. Mire, está diciendo, es el último tiempo desde entonces. Dice: y según vosotros oíste que el anticristo viene. Ya en ese tiempo, hermano, la gente ya oía decir que el anticristo viene. Pero ahora les explica y les dice: así ahora
han surgido muchos anticristos. Aquí está hablando, hermano, en plural. Muchos anticristos. Ya en el año 90 después de Cristo. Está diciendo, hermano, que ya han surgido muchos anticristos. Muchos, hermano, es más de uno, ¿verdad? Muchos, más de uno. Entonces, muchos anticristos. Imagínense de cuánto. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque habían personas que se oponían a lo que Cristo enseñaba, a la doctrina de Cristo, a lo que Él enseñaba. ¿Y sabe a quiénes se refería esos muchos? A los que se oponían, a los mismos rabinos, a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, a los maestros que enseñaban en los templos, a los maestros que enseñaban, ellos, hermanos mismos, a ellos se referían a los que se oponían a Cristo, a la palabra que Él traía y que se encargaron de ponerle todos los tropiezos para que lo pudieran acusar y ser crucificado. O sea, desde entonces, hermanos, ya estaban estas personas, los anticristos. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos y muchas personas que cuando Jesús iba y predicaba, ellos mismos, hermanos, lo seguían, pero cuando ya les daba de comer, cuando los sanaba, cuando hacía un milagro en ellos, se iban y no creían en Cristo. Y así a través de todos los tiempos, hermano, hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero no cree en lo que Jesús creía, no cree en lo que Jesús enseñaba, no cree en lo que Cristo trajo, el mensaje. Es más, no siguen a Cristo de acuerdo a las Escrituras. Y tanto así, hermano, que si alguien no es seguidor de Cristo, no permanece. Por eso es que usted ve en todas las iglesias, hermano, que hay gente que dice que es cristiana y por ser seguidor de Cristo, pero es por un corto tiempo que siguen a Cristo y luego ya no están, luego se fueron, hermano, luego andan ahí y por eso es que a ellos se refieren y los incluye como anticristo cuando dice en el versículo 19, ¿cómo dice? Mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén, hermano. Decían ser cristianos, seguidores de Cristo, pero eran anticristo. No seguían de verdad ni de corazón, ni se habían convertido a la fe que nuestro Señor Jesucristo enseña en las Escrituras. Y ese es el problema, cuando alguien, hermano, cree no de acuerdo a las Escrituras, es falso y va a menguar, tarde o temprano va a traicionar al Señor. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, hermano. Entonces, cuando alguien dice que es cristiano y de repente deja de seguir a Cristo, deja de creer a esta palabra que Él trajo, hermano, es un anticristo. Es un anticristo. Y por eso, desde el año 90, entre el año 90 y el 95, hermano, el apóstol Juan está diciendo de que había muchos anticristos. Imagínense ahora, hermano, ¿cuántos hay? Incontables, hermano. Incontable la cantidad de anticristos que hay. O sea, no es solo una persona, se fija bíblicamente. Y el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén, hermano. ¿Quién es el verdadero cristiano? ¿Quién es el verdadero creyente? ¿Quién es, hermano, el verdadero creyente? El que sigue a Cristo, el que obedece su enseñanza, el que sigue su ejemplo, el que sigue su palabra. Entonces ese, hermano, es el cristiano. Ese es el que es creyente conforme a las Escrituras y que tiene la unción del Santo, que tiene el Espíritu de Dios.
Amén, cuando tenemos el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabe, hermano? El Espíritu de Dios lo tenemos las personas que hemos creído de acuerdo a la palabra de Dios, porque en las congregaciones, hermano, hay gente que dice: yo soy cristiano, visita una iglesia, pero la palabra de Dios no le interesa, no la conoce, no la cree. Y entonces, hermano, creen otra cosa, y por eso es que tarde o temprano, hermano, va a salir, tarde o temprano se va a ir, hermano, y no va a seguir, va a negar a Cristo, se va a volver un apóstata, porque apóstata es alguien que niega la fe, y no la fe de una congregación, sino la fe bíblica, la fe de Cristo, y se vuelve un anticristo. Entonces, hermanos, como acá está hablándole a creyentes, a la iglesia en Jerusalén, entonces por eso les dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí no le estaba hablando a personas inconversas, le estaba hablando a cristianos, le estaba hablando a creyentes en Cristo, a personas que se habían vuelto uno con los apóstoles y con Cristo, hermanos, porque aquí en ellos se había cumplido lo que Jesús le dijo: Padre, no te ruego solo por esto, solo por los discípulos, sino por los que han de creer en mí por medio de ellos, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, hermanos, los verdaderos cristianos son las personas que, conforme a la palabra de Dios, somos uno por la palabra que trajeron los apóstoles, que recibieron de parte de Jesús, hermano. Y por eso es que Jesús le dice al Padre que no oraba solo por los discípulos, no solo por los 12, sino por los que habíamos de creer que nosotros somos parte de ellos, por medio del mensaje de ellos, hermano, todas las personas, para que todos seamos uno, hermano. ¿Y cómo podemos ser uno nosotros? Con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con el Padre, hermano, uniéndonos al propósito, a la voluntad de Dios. ¿Y sabe dónde está? Aquí está aquí en la palabra de Dios. Entonces, por eso les está hablando y les dice: miren, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso significa que alguien que tiene la unción del Espíritu de Dios, alguien que tiene el Espíritu de Dios, hermano, esa persona dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta persona no se aparta, esa persona conoce la verdad. Por eso ponía de ejemplo a la hermana yo, que le decía: ¿cuánto tiempo tiene la hermana de cantarle a Dios? Pero ¿por qué, hermano? Porque lo que está explicando la Biblia, el 21 dice: no os he escrito como si nos ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano, aquí está confirmando de que le está hablando, en el versículo 21 confirma que le está hablando a personas que conocen la palabra, que conocen la verdad, y está diciendo que tienen la unción del Santo porque, hermanos, conocen todas las cosas de acuerdo a las Escrituras, no a otras creencias. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, él les estaba escribiendo porque él sabía que estas personas conocían la verdad, y estaba hablando de la verdad de la Escritura, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, cuando alguien conoce la verdad, le da temor decir mentiras, le da temor agregarle y quitarle a la Biblia. Siempre tiene en mente Apocalipsis 22, 19 y 20, donde dice que yo testifico a todo aquel que le añadiere a esto, yo enviaré las plagas escritas en este libro, y el que le quitare, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Pero el que no conoce la verdad, hermano, el que no tiene la verdadera unción del Santo, hermano, esta persona, hermano, miente, y miente con las Escrituras, miente con la Biblia en la mano, y ¿sabe qué? Lo hace sin ningún temor. Y eso, hermano, y muchas veces predicando, uno desde los púlpitos, hermano, mucha gente miente sin temor y sin medida, y no le interesa lo que la palabra ha sentenciado, lo que en Apocalipsis
22 dice. Entonces aquí le está hablando a creyentes de las Escrituras, por eso les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. Conocéis, mire lo que dice, no escrito como si ignoraseis la verdad, o sea, sino alguien que conoce la verdad de la Escritura, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano, el que conoce la verdad de la Escritura debe saber que ninguna mentira procede de la verdad, porque muchas veces, hermano, la gente dice, mire, aquí no dice claramente eso, pero le vamos a agregar para que diga esto. Hermano, alguien que tiene la unción del Santo, alguien que conoce la verdad, hermano, esa persona, hermano, no permite que le mienten, no se come ni compra las mentiras, sino que lee el texto versículo por versículo y verifica que sea la Biblia lo que lo diga, que no sea yo, que no sea usted. Si usted me dice algo a mí, yo le voy a decir, si usted me dice, mire, esto es así, deme el versículo, le digo yo. Hay gente que habla de conceptos y de creencias teológicas que uno cree porque las repite oyéndoselas a los pastores o a los sacerdotes o algo y uno no los verifica. Pero cuando alguien le dice, deme el texto donde está, sabe que creo que no lo haya. Y cuando haya, busque a uno que está hablando de otra cosa. Pero por eso es necesario, hermano, que nosotros veamos. Bueno, aquí que estamos hablando del anticristo, vemos, hermano, que no se refiere a una persona en sí. Y aunque lo esté aplicando al final, dice desde el 90, el 95 después de Cristo, ya habían muchos anticristos. Y aquí adelante dice, ¿quién es el mentiroso? Versículo 22. Porque allí a los cristianos les está haciendo énfasis que ninguna mentira procede de la verdad y que Él les está hablando de esto porque ellos ya conocen la verdad, que tienen la unción del Espíritu de Dios, sino porque conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Que ninguna mentira procede de la verdad. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, mire, el que niega al Padre y al Hijo. Y en este versículo 22, hermano, hay mucha tela que cortar y vamos a detenernos un poquito. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Amén. Hermano, ¿por qué de Jesús el Cristo? ¿Por qué se llamaba Jesús? Porque así fue la orden de Dios que le pusieran cuando naciera y que se iba a llamar Jesús. Pero ya pasó a llamar de Cristo, hermano, ¿qué significa? Cuando ya vino a su ministerio, cuando fue ungido. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa, es de la palabra griega Christus, que significa ungido. El Señor Jesucristo vino a ser Cristo después de su ungimiento. Entonces, Cristo significa ungido. Cristo ungido. Entonces, ¿y cuándo fue ungido? En el Jordán, en el bautismo. Y ahí, hermano, se cumplió la profecía que dijo, y este será grande y será llamado Hijo de Dios. Ahí el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y, hermano, lo ungió. Y desde ahí, Él es Jesucristo. O Jesús el Cristo, como lo quiera decir. Por eso, mire, y entonces eso, hermano, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Jesús es el Cristo. Y Cristo significa ungido. ¿Por qué es el ungido de Jehová? Porque Jehová lo ungió con su Espíritu Santo. Hermano, entonces eso es lo que nosotros tenemos que creer. Dice, este es anticristo. Mire, ¿quién es? Es mentiroso
el que niega que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, los que creen en doctrina de solo Jesús, para poner un ejemplo, ellos dicen que Jesús es el Padre. Entonces están negando a Cristo. Porque, hermano, a Cristo lo ungió. A Cristo lo ungió el Padre. Lo ungió Dios. ¿A Dios quién lo ungió? Nadie. Él es espíritu. ¿Me estoy explicando? Él es espíritu. A él nadie lo ungió. Para ser el ungido tendría que estar en la humanidad como estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, si nosotros negamos que Jesús fue ungido y fue llamado el Cristo, que fue ungido en el Jordán, hermano, y que fue ungido por Dios, entonces, si negamos eso, entonces somos mentirosos, porque la Biblia lo enseña. De hecho, sin perder el texto que tenemos, lea conmigo Hechos 2:36. Ahí atrás, no se pierda, y anótelo, Hechos 2:36. Vamos rápidamente, porque acuérdense que esto lo estamos hablando desde la perspectiva bíblica, no desde una creencia teológica o de lo que alguien se inventó. Hechos 2:36, creo que le dije. Bueno, Hechos, permítame que todavía no lo tengo yo, me estaba equivocando de libro. Hechos 2, amén, 36. ¿Qué dices? Hechos 2:36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién Dios lo ha hecho Señor y Cristo? Amén. ¿Quiénes lo crucificaron? Los predicadores del tiempo ese, los que no creían en el mensaje que él traía, los anticristos del momento. Ellos lo crucificaron. Y entonces dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor y Cristo. Lo ungió como Cristo. Entonces, si nosotros no creemos y enseñamos esto, entonces dice allá, primera de Juan, que seríamos mentirosos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega que a Jesús Dios lo ungió y lo hizo Señor y Cristo. ¿Por qué lo hizo Señor? Le dio señorío, le dio gobierno, le dio autoridad. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Señor. Jesús ya se llamaba. Ahí cuando dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es ¿quién? El Señor. Porque Dios lo hizo Señor y Cristo. Mire que claro la palabra de Dios. Entonces, y cuando nosotros no creemos eso, lo volvemos mentiroso. Cuando nosotros negamos eso, dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Por ejemplo, ¿cómo podemos negar al Padre y al Hijo? Cuando alguien, por ejemplo, por eso les puse de ejemplo los que dicen que Jesús es el Padre. Cuando dicen, bueno, Jesús es el Padre, es el mismo Padre. Entonces, bueno, Jesús es el Padre, va. Y entonces el Hijo, ¿quién es? Jesús también. Están negando al Padre. No, pero no dice que es el Padre. Va, Jesús es el Padre, entonces están negando al Hijo. Amén. ¿Me estoy explicando ahí? Si yo digo que Jesús es el Padre, entonces estoy negando al Hijo porque lo pongo como Padre. Entonces, o le pregunto, ¿quién murió en la cruz? ¿El Hijo o el Padre? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces,
Si nosotros decimos que el Hijo es el mismo Padre, entonces estamos negando al Hijo. Y por lo mismo no tenemos al Padre. Porque por medio del Hijo se llega al Padre. ¿Está claro, sí o no? Está claro, eso es lo que está. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces, hermanos, cuando nosotros no creemos que Jesús es el ungido de Jehová, el ungido de Dios, que es el Cristo, entonces estamos negando. Si decimos, hermano, si decimos que el Hijo es el mismo Padre, entonces también estamos, porque el Hijo es uno y el Padre es otro. Por ejemplo, alguien dice, no, pero es que es el mismo. No, para poner un ejemplo, leamos Mateo 10, 24 al 25. Mateo 10, 24. Vamos rápidamente porque yo les tengo que dar texto bíblico. Porque si no es texto bíblico, entonces mejor ni se los menciono. 10, 24 de Mateo. 10, 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Bueno, el texto principal sería el 24, que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Por ejemplo, el Señor Jesucristo siempre se declaró siervo de Dios, y Él nunca estimó ser igual a Dios, nunca se hizo igual a Dios, nunca se hizo igual al Padre. Él siempre, hermano, lo dijo: mi Padre mayor es que yo. Yo no hago mi voluntad. Las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre que me las dio. Las ovejas no son mías, son de mi Padre. Nunca dijo Él que Él era el mismo con el Padre. Y cuando dijo el Padre y yo uno somos, en Juan 10:30, si no me equivoco, es, hermano, en unidad y en propósito. Y por eso mencionábamos hace poco que Él dijo, le pidió al Padre que también nosotros, los que íbamos a creer en el mensaje de los apóstoles, fuéramos uno también, uno, así como tú y yo. O sea, Él pidió, si nosotros nos alineamos al propósito y la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra, entonces somos uno. Somos uno. Como creyentes, como pueblo, como cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo y Él es uno con el Padre. En el matrimonio, dice la palabra, ahora ya no sois dos, sino uno. Pero pregunto, ¿hoy ya el hombre es mujer porque se casó? No, siempre siguen siendo dos. Pero son uno en propósito. Entonces, ese es lo que está hablando. Pero como ese no es el tema de hoy, volvemos solo para mostrarles ahí. Volvemos allá. Entonces, tenemos que, hermanos, saber quién es el Cristo. Y si nosotros no sabemos, entonces fácil nos convertimos en anticristo y en mentirosos. Por eso que lo tenemos que ver desde la Biblia. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Lo que estábamos explicando. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Un ejemplo propio es el segundo versículo más común de la Biblia. Lo repetimos todos los días. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque ya vimos que Dios lo hizo Señor y Cristo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es otro texto que salió ahorita, pero no estaba aquí. Entonces, hermano, por eso dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa
al Hijo tiene también al Padre. Por eso es que nosotros confesamos al Hijo, por eso es que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si no, no podemos tener al Padre. No podemos llegar al Padre, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el camino. Entonces, vamos, pero como el tema es el anticristo, vamos a revisar otro versículo. Aquí, siempre en la primera de Juan, vámonos a una página al otro lado, capítulo 4, versículo 2 y 3. Capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. La Biblia, hermanos, confiesa que Jesús vino en carne. Luego Dios lo resucitó y hoy está en el mundo espiritual. Imagínense. Pero a mí me han enseñado por mucho tiempo que vino en espíritu, pero el problema es que nunca me dieron el versículo de dónde vino en espíritu. Y entonces yo lo he buscado y tampoco lo tengo y nadie me lo ha dado. Si alguien lo tiene, ustedes démenlo. Pero en este versículo 2 me demuestra, hermanos, de que no lo voy a hallar, porque en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y es que si no, no hubiera podido morir ni ser crucificado. Entonces, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, debo confesar yo que Jesucristo no vino en carne, que no vino como hombre, de carne y hueso. Yo no puedo hacer eso porque dice que, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuántos tienen la Biblia ahí? Marque ese texto y dele vueltas y todo eso. Yo cuando lo aprendí esto, me costaba y lo leía, lo volvía a leer, ponía la Biblia cabeza abajo a ver si me daba la razón a mí, pero la razón la sigue teniendo la Escritura. Entonces dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, ¿por qué, hermano? ¿Por qué el espíritu del anticristo? Porque se opone a Cristo. Porque Cristo fue alguien que Dios ungió. Entonces, por eso les decía yo, suena fuerte desde el punto tradicional de lo que uno... Y entonces eso es un tema que... Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo estaba? Desde los tiempos de los apóstoles. Ya estaba. Entonces, el anticristo no se refiere a una persona nada más que va a venir, que no sabemos, que la gente está esperando más a ese hombre que va a venir como un gobierno mundial y todo eso, pero eso lo ha establecido la teología y yo lo he estudiado de punta a punta y lo he enseñado otros años, pero el problema es que no están los textos específicos más que algunos que los aplica a uno, como algunos de Daniel y otros de Apocalipsis, pero que no está hablando de eso. Entonces yo se lo estoy poniendo desde el punto bíblico ahora, pero ahí cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Pero yo le estoy mostrando Biblia ahorita. No me estoy sacando nada de la manga
de la camisa. En segunda de Juan 1:7 vamos a leer otro versículo. Aquí estamos en primera, 1:7, porque el tiempo se me terminó ya. Último texto, 1:7. Segunda de Juan 1:7. Vamos, la segunda epístola. Segunda de 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, hay otro tema que sigue, que tiene que ver con eso, que es tremendo, es profundo. Y a veces le botan las escamas a uno de los ojos y entonces